La obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo es propia de la estenosis mitral. La causa más frecuente es la reumática y la fibrosis de las valvas por anormal flujo transmitral. Se ha sugerido también el origen vírico. La forma congénita es rara, se acompaña de otras malformaciones y se ve en el lactante y en los niños. La asociación de estenosis mitral con comunicación interauricular se conoce como síndrome de Luttenbacher. Otras causas son el mixoma de la aurícula izquierda y la trombosis sobre una prótesis valvular, el cor triatriatum y la hipertrofia de la cámara de entrada del ventrículo izquierdo. Se llama corazón triatriatum a un corazón con 3 aurículas, pues la aurícula izquierda está dividida en 2 por un tabique y la sangre venosa pulmonar pasa a su través. La anatomía patológica muestra varias alteraciones que veremos en las siguientes imágenes. Fusión de las comisuras con engrosamiento y fibrosis de las valvas. Al lado vemos una válvula normal. También se altera el aparato subvalvular. Se fusionan las cuerdas tendinosas y el músculo papilar adquiere una forma columnar. Como consecuencia, disminuye el orificio valvular y la válvula toma el aspecto de embudo y no permite ni la entrada del dedo meñique. Se produce así un gradiente de presión entre aurícula y ventrículo izquierdos. La aurícula se vuelve grande, megaaurícula, y el ventrículo permanece pequeño. Más adelante, la válvula se calcifica y puede adoptar las siguientes formas, en forma de partículas y espículas, como una infiltración difusa que toma todas las valvas, dándole un aspecto acartonado, o un aspecto mamilonado, como si las valvas formaran un bloque único. Lo primero que se altera en la estenosis mitral es el llenado diastólico del ventrículo izquierdo. En su evolución se pueden señalar 3 periodos. Un primer periodo en que se prolonga el periodo de llenado rápido. En la aurícula queda un remanente de sangre. Para poder eliminarlo, la aurícula se hipertrofia y con el tiempo se dilata y aumenta la presión en su interior. Mientras la aurícula puede mantener un buen llenado del ventrículo izquierdo, la presión veno-capilar pulmonar se mantiene normal. Por lo tanto, lo único que hay en este momento es la aurícula izquierda agrandada. El segundo periodo es cuando la aurícula no puede mantener normal el llenado ventricular. La hipertensión auricular se transmite al sector postcapilar o veno-capilar pulmonar. En este caso, cuando la presión hidrostática supera la presión coloidioosmótica en el capilar pulmonar, se produce pasaje de líquido al espacio intersticial, aumentando la rigidez pulmonar y apareciendo disnea. Pero como el proceso es progresivo, aparecen mecanismos compensadores que impiden el edema de pulmón. Pero puede presentarse al esfuerzo por la taquicardia. Lo primero que se forma es una proliferación del tejido conectivo que impide la llegada del líquido al alvéolo. También influyen el tamaño de la aurícula izquierda. Si es pequeña y no recibe una mayor cantidad de sangre, repercute sobre el sector venocapilar, provocando hipertensión y edema de pulmón. Si es grande, en cambio, impide la formación del edema de pulmón.
la frecuencia cardíaca. Si hay taquicardia, por ejemplo, con el esfuerzo, se acorta la diástole, aumenta el volumen de sangre en la aurícula izquierda y la presión en su interior y en el sector venocapilar pulmonar y edema. La hipervolemia. Por eso, cuando la reposición de líquido es excesiva o hay retención de líquido, como sucede en el embarazo, aumenta la presión en la aurícula izquierda y aparece edema de pulmón. El tercer periodo es cuando se constituye una segunda barrera en el pulmón. En efecto, con el tiempo se produce una contracción permanente de las arteriolas que aumenta la presión precapilar o arteriolar y disminuye la venocapilar. Este aumento de presión precapilar protege al pulmón del edema agudo. En este momento, el aumento de presión precapilar es funcional. Con el tiempo, las arteriolas sufren un proceso de engrosamiento fibroso de la íntima e hipertrofia de la media, por lo que la hipertensión precapilar es definitiva, reactiva, permanente y no remite con la cirugía mitral. Sobrecarga el ventrículo derecho y lo hipertrofia, y con el tiempo entra en insuficiencia cardíaca congestiva con síntomas de estasis en ambos territorios cavas. Si se presenta fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca puede presentarse antes de que se instale la hipertensión precapilar o arteriolar. En resumen, las consecuencias hemodinámicas de la estenosis mitral son las siguientes: agrandamiento de la aurícula izquierda e hipertensión en su interior con repercusión sobre el sector venocapilar pulmonar y peligro de edema de pulmón al esfuerzo. Más adelante, arteritis y obstrucción arteriolar pulmonar, aumento de las resistencias pulmonares e hipertensión precapilar o arteriolar pulmonar y agrandamiento del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo permanece normal. La estenosis mitral es una enfermedad progresiva con un periodo de latencia entre 10 y 20 años. En oportunidades, el cuadro ya es completo antes de los 20 años de edad del enfermo. El diagnóstico se basa en dos signos principales: el retumbo mesodiastólico y la hipertensión venocapilar pulmonar, y un tercero que es la presencia de un ventrículo izquierdo de tamaño normal. Se dice que es una enfermedad disneica, hemoptoica, embolizante. La disnea se debe a la hipertensión venocapilar pulmonar, es de esfuerzo y puede progresar hasta la forma paroxística nocturna, pero en el embarazo puede presentarse como edema de pulmón sin pasar por estas etapas sucesivas. Es más bien nocturna, tal vez por redistribución de los líquidos orgánicos. Es frecuente la fibrilación auricular y las bronquitis invernales, pues el enfermo con hipertensión venocapilar se infecta fácilmente. Las hemoptisis se deben a las bronquitis o la rotura de los capilares pulmonares. Se presenta también en el edema de pulmón como esputo rosado y espumoso por el surfactante. Es común la trombosis de la aurícula izquierda dilatada y con fibrilación. Es causa de embolias cerebrales, hemiplegia, coronarias, infarto, extremidades, gangrena, vaso, dolor en hipocondrio izquierdo simulando un dolor de embolia pulmonar, arteria mesentérica, necrosis intestinal, arteria oftálmica, ceguera permanente o transitoria. Por eso, en la estenosis mitral con fibrilación auricular es necesaria la anticoagulación.
Y puede haber, por disminución del gasto cardíaco, fatiga y angor. Las palpitaciones se deben casi siempre a la fibrilación auricular. No suele haber síncope, como en la estenosis aórtica. Si se presenta, hay que pensar en la presencia de un trombo móvil que obstruye de manera transitoria el llenado del ventrículo izquierdo. Si la aurícula izquierda comprime el nervio recurrente, provoca ronquera y se llama síndrome de Ortner. La estenosis mitral es más frecuente en las mujeres. Si viven al aire libre o tienen mixedema, suelen presentar los malares enrojecidos, constituyendo la fascia mitral. Si el gasto es bajo, el pulso arterial es poco amplio y la presión arterial es normal. Pero si hay fibrilación auricular, puede presentarse hipertensión vasculorenal por embolia renal. Si el ritmo es sinusal y el pulso venoso yugular presenta una onda A gigante o una onda V gigante, si hay fibrilación, buscar una lesión tricuspidia agregada. El choque de la punta es normal, pero si se agrega insuficiencia mitral, el ventrículo izquierdo se dilata y el choque de la punta se desplaza a la izquierda. Cuando el ventrículo derecho se agranda, se produce rotación horaria y el ventrículo izquierdo se va más atrás. En este caso, el ventrículo derecho late a nivel de la parte inferior del esternón en su borde izquierdo y se palpa con el talón de la mano, maniobra de Dressler. El choque de la punta real del ventrículo izquierdo debe buscarse más atrás, colocando al enfermo en decúbito lateral izquierdo. A nivel del segundo espacio intercostal izquierdo puede palparse el latido de la arteria pulmonar dilatada, seguido del segundo ruido, índice de hipertensión arterial pulmonar. Una aurícula izquierda agrandada puede empujar al ventrículo derecho hacia adelante y simular su agrandamiento. Ello es más común en la enfermedad mitral con insuficiencia predominante. Tener en cuenta este hecho frente a un Dressler positivo. No siempre se debe a agrandamiento del ventrículo derecho. Hay 4 signos auscultatorios, pero pueden faltar algunos o todos. Primer ruido intenso, sístole libre. Segundo ruido intenso, chasquido de apertura, rolido diastólico y refuerzo presistólico. Todos constituyen el ritmo de Durossier. Fut, refuerzo presistólico y primer ruido. Tatá, segundo ruido y chasquido de apertura. Ru, rolido diastólico. El primer ruido es intenso, brillante, porque las valvas casi no se movilizan por acortamiento de las cuerdas tendinosas y chasquean tanto al cerrar, dando el primer ruido intenso, como al abrirse, dando el chasquido de apertura. Escuchémoslo. Si las valvas están calcificadas, el primer ruido es poco intenso y apagado. La sístole está libre y el segundo ruido pulmonar es intenso.
por hipertensión pulmonar, en este caso puede instalarse insuficiencia pulmonar funcional y por ende un soplo de Graham-Still difícil de distinguir del aórtico. Pero recordar que la insuficiencia aórtica suele asociarse a estenosis mitral. El chasquido de apertura se presenta 0,08 segundos después del segundo ruido. Si no se presenta, quiere decir que la válvula está calcificada. Cuanto más alta es la presión en la aurícula izquierda, más precoz es el chasquido. Esto es, más corto el intervalo que existe entre el segundo ruido y el chasquido, es decir, en menor de 0,08 segundos. Si hay fibrilación auricular, también lo modifica, pues acorta la diástole. Como en la estenosis mitral no hay un buen llenado rápido ventricular, no se presenta tercer ruido. Si se presenta, quiere decir que la estenosis es leve o hay insuficiencia mitral agregada. Se localiza en el borde esternal izquierdo y en la punta y se presenta después del chasquido de apertura. El chasquido es de alta frecuencia y se oye mejor con membrana en la punta. Y el tercer ruido con campana pues de baja frecuencia y se oye también en la punta. Puede presentarse como galope protodiastólico. Si la válvula está muy cerrada, no se oye un tercer ruido, pues no se produce un buen llenado ventricular. En este caso, suele haber hipertensión pulmonar e insuficiencia tricuspidia funcional. En este momento, el ventrículo derecho está muy dilatado y puede llegar a formar la punta del corazón. La diferencia con el tercer ruido se hace muy bien con el cardiograma apexiano o apex cardiograma. A indica la presístole. El punto C, el comienzo de la contracción ventricular y se eleva rápidamente hasta E, que indica la eyección ventricular. A continuación se escribe una meseta y un descenso hasta el punto O, que señala la apertura de la mitral y el chasquido de apertura. Luego vuelve a ascender hasta F, que indica el llenado. De aquí sigue ascendiendo hasta formarse una nueva curva A. El punto O permite diferenciar un soplo diastólico de regurgitación que viene antes, como el de la insuficiencia aórtica, de un soplo de obstrucción que viene después, como el de la estenosis mitral. Con O coincide el chasquido de apertura y con F el tercer ruido y con la onda A coincide el cuarto ruido. Al lado el cardiograma apexiano de la estenosis mitral. La A es poco marcada y coincide con el soplo presistólico. El punto E es picudo e indica la eyección ventricular. El punto O coincide con el chasquido de apertura y después de él viene el soplo diastólico de estenosis. Pero el dato más frecuente y característico es el soplo mesodiastólico llamado rolido o retumbo. Comienza con el final de la relajación isovolumétrica cuando se abre la mitral. Es decir, no es protodiastólico, no comienza con el segundo ruido. Es un soplo de baja frecuencia y está muy localizado en la punta y se oye mejor en decúbito lateral izquierdo. Aumenta con el ejercicio porque este hace aumentar el volumen minuto. Si el ritmo es sinusal,
la turbulencia a través de la mitral es mayor y el soplo se prolonga en presístole y termina con el primer ruido. Puede imitar al soplo de Austin Flint de la insuficiencia aórtica. Escuchémoslo. En cambio, si hay fibrilación auricular, la contracción auricular es irregular y la turbulencia a través de la mitral disminuye. De ahí que el soplo es más corto. Escuchémoslo. La radiología es importante para el diagnóstico. La aurícula está agrandada en toda forma de valvulopatía mitral. Se trata de estenosis, insuficiencia o enfermedad mitral. El grado de su crecimiento solo tiene una leve relación con la gravedad de la lesión mitral. La aurícula izquierda es una estructura posterior, por lo tanto normalmente no se ve en la proyección de frente. En la radiografía de frente, la aurícula izquierda agrandada empuja al bronquio izquierdo hacia arriba y ensancha el ángulo interbronquial. Y crece hacia la derecha, de ahí que se forme o una imagen dentro de la otra, la derecha dentro de la izquierda, o un doble arco, el superior de la aurícula izquierda y el inferior de la derecha. También crece hacia atrás y empuja al esófago. Se ve bien en oblicua anterior derecha con relleno esofágico. Cuando crece hacia la izquierda, se ve como un cuarto arco, entre el arco de la pulmonar y el arco del ventrículo izquierdo. Por otra parte, el agrandamiento del ventrículo derecho produce rotación horaria y el arco izquierdo inferior se rectifica y la punta se levanta. Si el crecimiento es grande, se forma el doble arco y en el interior de la imagen cardíaca la galleta o naranja auricular, que es la aurícula izquierda. Además, se ve el agrandamiento del arco de la pulmonar. Por aumento de la presión venocapilar pulmonar hay dilatación de las venas lobares superiores e inferiores pequeñas, líneas B de Kerley, derrame pleural, edema de pulmón. Aquí vemos fundamentalmente los cilios grandes y congestivos. Cuando aumenta la resistencia arteriolar pulmonar, desaparece la hipertensión venocapilar. Los campos pulmonares se vuelven claros, sin vascularización, y el ventrículo derecho agrandado rechaza hacia afuera el izquierdo, simulando un agrandamiento de este. El electrocardiograma muestra la hipertrofia de la aurícula izquierda, esto es una P bimodal y ancha llamada P mitral, especialmente en D1, D2 y en B5, B6. Cuando se agrega fibrilación auricular, la P desaparece y se presentan las ondulaciones F. Cuando son grandes, como sucede en la forma aguda, simulan un aleteo, pero a diferencia de este, en la fibrilación se presentan de manera irregular. La P puede ser negativa en B1, B2, y la hipertrofia ventricular derecha se muestra con una R alta o un RS en B1 y B2,
y por trastornos de la repolarización T invertida. Pero recordar que muchos sujetos normales pueden presentar T negativa en B1 y a veces hasta B4. Por rotación horaria, los complejos de transición se ven en B5, B6. La ecocardiografía en modo M hace el diagnóstico en el 100% de los casos y permite detectar también las calcificaciones, pero no es útil para establecer la severidad de la estenosis. Para ello es útil la bidimensional, que calcula la superficie valvular. Además muestra bien las alteraciones del aparato subvalvular, la dilatación de la aurícula y la posible trombosis en su interior. Si no se puede visualizar el orificio valvular, se usará la técnica con ultrasonido Doppler. La exploración hemodinámica raramente es indispensable, salvo si se quiere establecer el grado de estenosis o la presencia de otras valvulopatías. El registro simultáneo de las presiones del ventrículo y aurícula izquierda muestra un gradiente diastólico con presión más alta en la aurícula. La curva de presión auricular muestra la onda A veces grande, la onda C y el valle X profundo. En cambio, el valle I, que viene después de la onda B, esto es, la apertura de la válvula, es lento y no profundo como en la insuficiencia mitral. Si hay fibrilación auricular, la onda A desaparece y la depresión X se vuelve menos profunda. La angiografía es útil para diagnosticar un mixoma o un trombo intraauricular y la ventriculografía izquierda para establecer si hay regurgitación concomitante. Estenosis tricuspidia. La obstrucción al llenado del ventrículo derecho es propio de la estenosis tricuspidia. A diferencia de la insuficiencia, la estenosis indica siempre una alteración anatómica. En cambio, la insuficiencia en la mayoría de los casos es funcional por dilatación del anillo secundario a dilatación del ventrículo derecho. La causa más frecuente es el reumatismo, que lesiona en orden de frecuencia la mitral, la aórtica, la tricuspidia, debido a la presión a que están sometidas cada una de las válvulas. La de menor presión es la pulmonar. Pero a diferencia de la mitral, no es una lesión aislada, sino que suele asociarse a otras lesiones, por ejemplo, a estenosis mitral y aórtica. La insuficiencia mitral no coexiste nunca con estenosis tricuspidia. Las valvas se presentan engrosadas y las comisuras fusionadas. La calcificación es rara y el aparato subvalvular se altera poco, con engrosamiento y acortamiento de las cuerdas tendinosas. Nunca se vuelve tan estenótico como el mitral y la mayoría de las veces se acompaña de insuficiencia tricuspidia, porque basta una pequeña retracción para que la válvula se haga incompetente. Casi siempre la valvulopatía tricuspidia es ocultada por las valvulopatías izquierdas, mitral y aórtica, pues raramente la lesión tricuspidia es predominante. Además del reumatismo, las causas son estenosis congénita, que suele acompañarse de foramen ovale permeable o comunicación interauricular. Hay tres tipos de cardiopatía congénitas que afectan la tricúspide. La atresia tricuspidia, la enfermedad de Epstein, en que la valva septal y posterior están colocadas más abajo, por lo que el ventrículo derecho está dividido en dos.
una cámara superior que hace parte de la aurícula derecha, por lo que esta parece más grande, y la inferior, que es el verdadero ventrículo derecho, que como consecuencia parece más pequeño. Comunicación interauricular baja, es decir, una malformación de los cojines endocárdicos, y ventana en la valva septal, que no siempre es causa de insuficiencia tricuspidia. Las otras causas, el síndrome carcinoide y el mixoma de la aurícula derecha. En la estenosis tricuspidia hay una obstrucción al vaciamiento de la aurícula derecha. No se puede vaciar, por lo que el ventrículo derecho no se puede llenar bien en diástole. Por lo tanto, la estenosis tricuspidia presenta una doble alteración. Hacia arriba del obstáculo hay un remanente de sangre en la aurícula derecha, por lo que aumenta su presión, y de aquí en ambas cavas, con estasis yugular, hepatomegalia, ascitis y edema periférico. Hacia abajo se realiza mal el llenado del ventrículo derecho, por lo que disminuye el volumen minuto cardíaco, causa de astenia. Si el ritmo es sinusal, el aumento de presión en la aurícula coincide con su contracción y también el llenado del ventrículo derecho. Ambos son presistólicos y coinciden con la onda A del flebograma, y al transmitirse al hígado dan el pulso hepático presistólico. Si hay fibrilación auricular, el gradiente de presión no es presistólico, sino mesodiastólico. La estenosis tricuspidia, al disminuir el llenado y la eyección del ventrículo derecho, disminuye los signos de congestión pulmonar provocados por la estenosis mitral concomitante. Por su parte, la estenosis mitral cubre a la estenosis aórtica. Una estenosis tricuspidia tarda 15 a 20 años en presentarse, y en oportunidades sus síntomas aparecen después de haber corregido la estenosis mitral y aórtica. A menudo, durante mucho tiempo, los únicos síntomas son los latidos en el cuello presistólicos que corresponden a la onda A gigante. Más adelante aparece dolor en hipocondrio derecho con el esfuerzo y postprandial por la hepatomegalia. Y más adelante aún aparece la ascitis, los edemas periféricos y la fatiga por el bajo volumen minuto. El enfermo presenta un color amarillo terroso, como si estuviera bajo una lámpara de mercurio, por la combinación de palidez y cianosis e ictericia. El deterioro es más importante si hay fibrilación auricular. La disnea no es importante, pues la estenosis tricuspidia protege al pulmón de la hipertensión venocapilar que produce la estenosis mitral concomitante. Las valvulopatías asociadas suelen presentar 3 síndromes característicos. Si predomina la estenosis aórtica, palidez y volumen minuto bajo. Si predomina la estenosis mitral, disnea. Si predomina la estenosis tricuspidia, edema, hepatomegalia, ascitis. El pulso arterial es normal o pequeño, por bajo volumen minuto, y si hay fibrilación auricular, es irregular. El pulso venoso es siempre patológico. Si el ritmo es sinusal, hay onda A gigante. Si no hay hipertensión pulmonar, la presencia de onda A gigante es signo definitivo de estenosis tricuspidia. Aumenta en inspiración, se transmite al hígado y se acompaña de galope presistólico por cuarto ruido. Se escucha mejor con campana, pues de baja frecuencia. El descenso I es lento, porque la aurícula se vacía lentamente y el llenado es lento. Si hay fibrilación auricular, falta la onda A y es grande la B, porque la insuficiencia cardíaca provoca una insuficiencia tricuspidia funcional.
Si el ritmo es sinusal, se oculta. Un soplo presistólico que no llega al primer ruido se percibe mejor a la izquierda del esternón en el cuarto espacio y si el ventrículo derecho es grande, en la punta. Este soplo, a diferencia del mitral que es creciente y llega al primer ruido, es romboidal y no llega al primer ruido y aumenta en inspiración. A veces es el único signo. Si hay fibrilación, también es romboidal. El soplo mesodiastólico comienza después del chasquido de apertura tricuspidio, que es menos frecuente que el mitral. Es de alta frecuencia y se oye en el foco tricuspidio. Aumenta en inspiración. Es el signo de Rivero-Carmona. Soplo holosistólico de insuficiencia tricuspidia concomitante que también aumenta en inspiración. Signo de Rivero-Carballo. En resumen, soplo presistólico, primer ruido, soplo sistólico, segundo ruido, chasquido de apertura tricuspidio, soplo mesodiastólico. El electrocardiograma muestra el agrandamiento de la aurícula derecha, una P alta de tipo pulmonar. La radiografía muestra los signos de estenosis mitral, crecimiento de la aurícula izquierda, congestión venosa pulmonar, dilatación de la arteria pulmonar. A estos se agregan los signos de crecimiento de la aurícula derecha con arco inferior derecho de mayor convexidad. La silueta cardíaca puede ser de tamaño normal, porque cuando predomina la estenosis tricuspidia, la aurícula derecha aumenta de tamaño y si predomina la estenosis mitral, se agranda la aurícula izquierda, pero no tanto como en la insuficiencia mitral. La estenosis tricuspidia, al disminuir el volumen de llenado ventricular derecho, puede atenuar los signos de congestión venosa pulmonar, redistribución vascular y edema intersticial propios de la estenosis mitral. El ecocardiograma se parece al de la estenosis mitral. El estudio hemodinámico muestra un gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo derechos durante la diástole. Si el ritmo es sinusal, es presistólico, y si hay fibrilación, mesodiastólico. La cineangiografía con inyección de contraste en aurícula derecha y en oblicua anterior derecha muestra el movimiento de la tricúspide que al estar las valvas fusionadas baja en diástole en el ventrículo derecho como un pistón y la aurícula derecha levemente dilatada. Con estos síndromes valvulares damos por terminado el curso semiológico de síndromes valvulares o valvulopatías.